vamos a entender cómo se genera un volumen de revolución y qué no es un volumen de revolución. Esta es una de las aplicaciones de las integrales, entonces, ahora que ya estamos familiarizados con el proceso de integración, podemos calcular volúmenes. ¿Sí? Miren, tenemos aquí dos frutas, una es de plástico y la otra es real. ¿Sí? Estamos hablando de que la de plástico está hueca, como la así. Y la fruta está sólida y adentro tiene lo que se llama la pulpa, ¿no? Entonces, chécate. Si nosotros pensamos que esto se generó por una función matemática, podríamos decir, fíjate bien la diferencia, ¿eh? Si yo giro una curva, más o menos así, alrededor del eje X, pero escúchame bien, solamente la curva, entonces podríamos decir que esto se refleja en el eje X, si esto fuera un buen reflejo, pero lo que se genera es un fruto hueco. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es exclusivamente girar una línea, una curva. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de generar volúmenes de revolución, tenemos que girar regiones cerradas. Entonces, estrictamente hablando, necesitaríamos girar toda esta región sombreada alrededor del eje X para poder lograr un sólido que no esté hueco. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Entonces, si yo tomo esta botella y digo que es un sólido de revolución, es correcto. ¿Sí? No vas a decir, pues ahorita porque está llena de agua, pero podría estar llena de aire. Bueno, es un sólido. ¿Sí? Si tomo esta botella, muchachos, cualquiera de estas dos son sólidos de revolución. Pero cualquier cosa que pierda, como las del Windex, ¿sí? El limpiador de vidrios, que ya son aplanadas de un lado y del otro lado no, entonces estaríamos hablando de que no son sólidos de revolución. ¿Sí? Las características es que gires una región cerrada alrededor de un eje. ¿Sí? Que gires una región cerrada alrededor de un eje. Y ese eje puede ser el eje X, el eje Y o cualquier otra recta, ¿no? Entonces, las características de los sólidos de revolución es que se forman al girar una región cerrada, y esto, muchachos, lo enfatizo, cerrada, que no se le tira la pintura. Si fuera en el paint, ¿sí? Haríamos el botecito ese de pintura y que no se tire. Entonces, tiene que girar alrededor a esta región cerrada. Los libros casi siempre le llaman R garigoleada, ¿sí? Y esa región cerrada debe girar alrededor de algún eje. Y a ese eje, muchachos, le voy a poner espejo. Erika va a saber por qué. A ese eje le voy a llamar espejo, se lo estoy llamando yo, no lo vas a encontrar así aquí. Fíjate bien, si ya sabes cómo se genera un sólido de revolución, la pregunta es, ¿y cómo puedo calcular su volumen a través de integrales? Quiero que entiendas que las integrales son una sumatoria de cosas, de pedacitos. Hasta ahorita para ti han sido una sumatoria de rectángulos y te sirven para calcular área abajo de una curva, ¿no? O área entre curvas. Bueno, por primera vez vamos a cambiar el pedacito. El pedacito ya no va a ser el diferencial, ya no va a ser el ancho de un rectángulo. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Vamos a suponer que yo me enfrento contra el problema de calcular el volumen de esta manera. Piensa, por ejemplo, en una taza. En una taza de taza, ¿cierto? ¿Cuántos mililitros le caben a una taza? Más o menos. 200, 250, 300, dependiendo del tamaño. Casi siempre son de cuarto de litro, ¿no? Ok. Imagínate que a esta pera que está hueca, le quito el cajoncito y la lleno de arena o de agua. ¿Cuánto crees que le queda? 150, 100, un poquito menos de la taza, ¿no? O sea, no le va a llegar a 200. La pregunta es, si calculo con exactitud el volumen de la pera, ¿le cabrán 150? ¿Sí? Vamos a hacerlo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a pensar, muchachos, es que es totalmente simétrica, ¿no? Los caprichos de la naturaleza hacen que parezca que no es de revolución. La de plástico sí lo es, vamos a dar por hecho que sí lo es. ¿Sí? Déjenme no embarrar la pobre pera con gis. ¿Sí? Y entonces, la teoría para calcular esto va a ser la siguiente.
Si tú tomas tu sólido, en este caso la pera, o cualquier botella, o cualquier volumen de revolución, y lo partes transversalmente al espejo o al eje de giro, lo que formas, porque dio vueltas, es un círculo, ¿sí? Es un círculo. Pero, basado en eso, si yo agarro y rebano lo más delgado que pueda, bueno, ahorita lo voy a hacer grueso, ¿sí? Lo más delgado que pueda, ¿viste la rebanada? Y lo vuelvo a rebanar, en rebanadas infinitesimalmente delgadas, diferenciales, se me están haciendo tan delgadas, chorromil rebanadas de estas, ¿sí? Puedo decir que juntando todas esas rebanadas se formaría el sólido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mi problema se reduce a calcular el volumen de una rebanada, nada más de una rebanada, que sería la rebanada típica, y después, fíjate bien, llevarlas al Excel, hacer la sumatoria de todos esos volúmenes, o a una integral que me haga la sumatoria de todos esos volúmenes, ¿no? O sea, ahorita la filosofía de encontrar el volumen de un sólido de revolución es: encuentra el volumen de una rebanada típica, en donde necesitarías verlo como un cilindro que tiene área de la base redonda y su altura, que es muy pequeñita, ¿sí? Encontrar el volumen de una ombrosa rebanada y luego meterlo a n rebanadas en un límite, una sumatoria cuando n tiende a infinito, que no es otra cosa que un integral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿queda claro que es el volumen de un cilindro? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a tratar, muchachos, me limpio tantito el imán, vamos a tratar de encontrar eso. ¿Sí? Vamos a irnos para allá. Fíjense, lo que voy a hacer es dibujar una rebanada típica aquí, en mi pera. ¿Sí? Es más, déjame ponerme aquí el cabito para que parezca una pera, ¿no? Entonces, si yo dibujo una rebanada típica donde caiga, se supone que es infinitesimalmente delgada. ¿Sí? Entonces está muy delgadita. ¿Alcanzas a ver el cilindro? Lo único que me preocupa es determinar dónde está su radio, cuál es su altura y calcular su volumen. ¿Sí? Fíjate bien. El radio siempre va a ir del eje de giro hacia la curva original, no hacia la reflejada. ¿Sí? Entonces, el radio del cilindro sería esto, y esto corresponde a un valor y. ¿Sí? Entonces, tomo nota, el radio es una y. ¿Sí? La altura del cilindro es este espesor, pero quedamos que nos conviene que sea lo más delgado posible, ¿estamos? Entonces, si es lo más delgado posible, vamos a decir que la altura es un diferencialito en X, ¿sí? Extremadamente delgada, tan delgada que es un valor infinitesimal, ¿de acuerdo? Entre más delgada, oye Cristi, pero ¿en cuántas rebanadas será bueno partirlo? En n rebanadas, para después tomar el límite cuando n tiende a infinito, y hacer la sumatoria de todos estos, ¿sí? Ok, queda claro hasta aquí. Entonces, si yo encuentro el volumen de una capa, el cilindro típico, y agarro y lo meto en una sumatoria, me va a dar el volumen de toda la pera. ¿Sí? Ojo, amiguitos, el diferencial está en X, quiere decir que los límites de integración tienen que estar en X hasta donde sea este valor. ¿Sí? Entonces, te voy a poner aquí, el diferencial marca los límites de integración. Marca los límites de integración. Y esto lo tienes que tomar muy en cuenta, porque no siempre lo hacemos girar sobre el eje X. ¿Sí? Entonces, el diferencial marca los límites de integración. ¿Queda claro? Si el diferencial está en X, entonces los límites de integración tienen que estar en X. ¿Sí? Por cierto, la pera mide alrededor de 8.7 centímetros de largo. Yo la medí, te la voy a poner aquí, 8.7. ¿Sí? Entonces, los límites serían de 0 a 8.7. ¿Por qué? Tiene sentido, ingenieros, porque se supone que yo voy a hacer chorromil rebanadas sobre esta pera y de cada una voy a calcular su volumen y luego voy a sumar todos esos volúmenes. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, al usar los límites de integración, los marca el diferencial. Si el diferencial está en X, los límites de integración en X. Question, Andrés. ¿No va a variar el radio, maestra? El radio varía. Entonces, quiere decir que si yo dibujé aquí mi cilindro típico, pues el radio es de esta altura. Pero si lo dibujo acá, el radio va a ser más chiquito. ¿Y de qué depende, muchachos? De la función, exactamente de la función. Entonces, si tú tomas el radio como una y en vez de decirme vale 6, vale 3, vale 2, me das la ecuación de la curva, entonces no importa dónde lo ponga.
¿verdad? ¿Por qué? Porque él solito me lo va a generar. Si tu disco típico estuviera aquí, me dirías, oye, pues su radio está más chiquito, de acuerdo, pero está determinado por esta altura que es una Y. Por eso yo contesto, el radio es una Y y la Y me la va a dar la ecuación.